Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Pues espero que estén bien. Nosotros, pues, por acá estamos muy bien, estamos muy contentos de pues, dedicar un tiempo de nuestro día en grupo, ¿no? En el nombre de Jesús y de su divina voluntad, para poder, ahora sí que darle el gusto a Jesús unos minutos, ¿no? Eh, una complacencia plena, porque en estos tiempos el reino de su voluntad es lo que más le interesa a Jesús, ¿no? En la actualidad, ¿verdad? Entonces, creo que está muy contento cuando dejamos todo y nos dedicamos a meditar, a reflexionar sus verdades, ¿no? Y claro, también se pone contento cuando en lo personal hacemos nuestra lectura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues aquí estamos y pues en esta ocasión tenemos pues una reunión diferente, ¿no? ¿Verdad? A la que tenemos todos los viernes. Como dijimos el miércoles pasado, que iniciamos el tema precisamente, es un tema, pues, digamos, propicio para lo que es la época que estamos de Cuaresma, ¿verdad? Y se trata de meditar acerca de la pasión y de la salvación de la divina voluntad. El tema puede parecer un poco, el nombre es raro, ¿no? Así verlo de primera, tampoco raro, ¿no? Porque si habláramos de pasión y salvación, bueno, pues la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la salvación de nosotros, ¿no? De las personas, ¿verdad? Pues no me equivoqué en el título. Es pasión y salvación de la divina voluntad. Y creo que más o menos eh, el tema que vimos el miércoles, que pasó, la primera parte de 4, ¿no? Creo que más o menos nos vislumbró un poco para poder comprender el título del tema, ¿verdad? ¿Recuerdan alguna de ustedes saber eh, en general de qué se trató el tema que vimos el miércoles, el primer tema? Sobre la cruz, ¿no? Vimos el tema de la cruz, precisamente, ¿verdad? Así es. Y le dimos un enfoque más profundo, más divino, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Más real, ¿no? También. Real, todo lo divino, sí, exacto, no más real, porque todo lo divino es lo real, lo verdadero, lo real, ¿sí? Así. ¿Verdad? Y lo Fuimos puedes creados para vivir vida divina, no vida humana, ¿no? ¿Sí? Entonces, más real, más... y entonces ya, ¿qué pasa? Un concepto de la cruz que pues es conocido por cualquier cristiano, debe de ser conocido, ¿no? ¿Verdad? Ya si lo tomamos y lo sumergimos en este ambiente de la divina voluntad, ya nos estamos metiendo en los dominios de cómo piensa Dios, ¿sí? En los arcanos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Adentro de Él. Y estamos descubriendo en la mente de Dios cuál es la verdadera pasión representada en una cruz, pero desde el punto de vista de Dios, que es la plena, ¿no? La plena interpretación de la pasión y de la cruz, ¿sí? Entonces, si vimos, ¿qué vimos acerca de esta, digamos, nuevo enfoque de la cruz? ¿Qué puntos vimos o qué características vimos? ¿Dónde se inicia, no? ¿Cómo? Para empezar, ¿dónde se inicia? Vimos dónde se inicia, ¿no? Así es. Y hubo un comentario ahí que no estuvo fuera de lugar, ¿eh? O sea, está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alma? Señora que comentó. Margarita Fuentes, puede ser. La señora que tenías a la izquierda.
No, la que estaba de otro lado, Lupita, la que trabaja Lupita. en una fundación, Lupita, ¿no? Lupita Sí, Martínez, sí. Lupita Martínez, ¿no? Y ella dijo, bueno, la cruz, el concepto de la cruz, en la línea del tiempo hacia atrás, en qué punto nace exactamente el concepto de la cruz? Eh, ¿Dónde surge por primera vez? Ya dijo, bueno, nos viene de los romanos porque los romanos usaban la cruz para, pues para castigar y darle muerte a los peores criminales de aquel tiempo, ¿no? Era el instrumento no nada más de muerte como una condena de muerte, sino que antes le daban un martirio, ¿no? Lo hacían sufrir antes de que muriera por la cruz, ¿verdad? Ujú. Eran para los peores criminales de aquel tiempo, ¿no? En el tiempo, es cierto, no en el tiempo, en en la historia, en la parte histórica, ¿verdad? Incluso bíblica, si nos vamos a la Biblia, es cierto eso, ¿no? En los romanos, pero del punto de vista de Dios, de la divina voluntad, ¿no? ¿Dónde concluimos con la lectura precisamente que nace la cruz? En el Edén, en el paraíso. En el paraíso nace la cruz, ¿no? Así es. Desde que Adán desobedeció y se atravesó a la divina voluntad, ¿verdad? Así es. Desobedeció. Vimos que, vimos que la voluntad divina y la voluntad humana en Adán, cuando fue creado, estaban totalmente unidas, ¿no? ¿Verdad? Y Dios así lo creó su voluntad humana y luego le insufló su voluntad divina y su vida divina. Entonces, la voluntad divina, digamos, la voluntad humana, que es esta cortita, y esta la voluntad divina a la larga, estaban totalmente alineadas, ¿verdad? No había una mínima separación. Y la voluntad humana vivía, se movía, se animaba con todos los atributos, cualidades y amor divino, ¿no? ¿Sí? Porque de Porque la tú decías, Martín, que estaban de acuerdo. Tú pusiste un ejemplo. Si estás de acuerdo, pues estás alineado, no no estás muy de acuerdo. de Pues. acuerdo, ¿no? La voluntad humana de un acuerdo total de vivir de todos los atributos divinos y la voluntad divina de Dios darle todos esos atributos de amor divino para que ahora viviera con eso, ¿verdad? Y entonces así Dios y su criatura, que en este caso fue Adán, vivían un paraíso mutuo, ¿no? Porque Adán, viviendo la divina voluntad, le daba gloria y amor divino, satisfacción divina a su creador. Y el creador le respondía de vuelta con una correspondencia de amor divino, y Adán le volvía a corresponder, y era un intercambio de amor y de gloria divina, infinito, ¿no? Esa era la felicidad de los dos. También dijimos, ¿qué otra cosa dijimos de esta parte de lo que es la relación entre Adán y Dios? Cuando eran felices, ¿no? Antes de que pecaran. Dijimos que, que Dios se gozaba en ver el reflejo de él mismo en Adán, como vida, ¿eh? Como vida. O sea, la vida divina de Dios la veía como en un espejo en Adán, ¿sí? Así es. Ajá, se Y gozaba. si Dios, Ajá. y si Dios le decía algo a Adán, Adán con su inteligencia y con su memoria y con su voluntad le respondía, ¿verdad? A Dios, y Dios viceversa. Y el Génesis dice que Dios y su criatura
se paseaban en el paraíso contentos, eso dice el Génesis. Ya después vimos pues que, ¿por qué vino ya después todo lo demás? Bueno, porque hay algo muy importante aquí, que hay que entender, ¿no? Que también lo platicamos. Recordemos que Adán fue creado de la tierra, ¿verdad? De la tierra. Creó el cuerpo, le creó un cuerpo humano y un alma humana. Y él mismo, Dios, se insufló su voluntad divina y su vida divina en Adán, ¿verdad? Pero ahí no hubo intervención, no hubo un consentimiento de Adán de que él quería eso. ¿Me explico? O sea, Dios lo creó así sin preguntarle nada a Adán. Y Dios estaba contento, pero Dios tenía que probar a Adán con una libertad y un libre albedrío que le dio, si él deseaba continuar con esa vida divina que Dios lo había creado. Y la única manera de poder probarlo, o sea, Adán nada más conocía el bien, conocía un lado el bien, todo lo divino que es bondad, es bien, ¿verdad? Entonces, y no tenía otra opción que escoger, o el bien o el bien. ¿Sí me explico? Pues no. Entonces, tenía que presentarle una segunda opción para que ahora sí Adán pudiera libremente escoger entre la opción original, que es el bien, y la opción que Eva le estaba presentando. Entonces, conclusión, algo muy importante. Una voluntad libre no se puede probar si no le propones dos o más opciones. Eso es muy importante y lo dice Jesús. Una opción, me dice, Martín, ¿qué quieres? ¿Coca o coca? Pues, pues la que sea, ¿no? No, existe otro líquido que se llama agua. Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Agua o coca? Ah, bueno, pues ya. O más, ¿no? O jugo de naranja, o dos o más, ¿no? Entonces ahí ya uso mi libre albedrío. Entonces, Adán no había estrenado, haz de cuenta, su libre albedrío. Y libremente, como Dios lo hizo libre, tenía que decidir, y ya sabemos, con una desobediencia, Adán, pues, de estar así, se le cruzó a la voluntad divina, ¿no? Cuando Adán cae, desobedece, ya no son perpendiculares, alineadas las dos voluntades, sino se le cruza. Y ese cruce de la voluntad humana le puso la cruz a la voluntad divina, ahí nace la cruz, entonces nace en el paraíso. Martín, una pregunta. El suceso de la creación de Adán, que de la tierra dice, ¿verdad? ¿Está bien? Lo hizo, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, de la tierra. Ok. Y Adán, y Adán y Eva de una costilla, ¿sí? Sí, de pequeña. Entonces, esos sucesos, dice tierra, fueron en la tierra como tal. Sí, en la tierra, Entonces, el paraíso se encuentra o se encontraba en la así es. ¿verdad? No en otro lugar, No. no divinizado, no ciudad santa, no nada. El paraíso se encontraba en la tierra, ¿sí? Ahora, ¿en qué lugar de la tierra? Híjole, ahí sí no sé, ¿no? No, no, pues sabe, No sé, ¿en pero qué fue lugar en la específico fue tierra, ¿verdad? creado? No sé en qué parte, en algún lugar de la tierra fue creado, ¿no? Pero no lo sé, la verdad. Yo hace mucho leí que algo en el Éufrates por ahí. Ah, a lo mejor. Sí, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, pero yo tenía otra idea, pero hasta que ya entendí, en la tierra estaba el paraíso. Sí, es que De que el reino de Dios de el la Biblia reino, es en el la reino. tierra, no es en el cielo. Aquí es Entonces yo creía que era en alguna parte celestial, pero no.
Es un reino espiritual, sí, Sí, porque no se ve por fuera, no se nota, ¿no? ¿Verdad? ok, Bueno, notas en el comportamiento de la persona en que nunca se doblega, es firme en el bien, es firme sí, nada, por más que le hagan, lo hace, en eso sí, ¿no? Pero que tú lo veas ahí, mira, le veo que le sale lucecitas por dentro, no, nada de eso, ¿no? Es ok, espiritual, pero es en las personas, ¿no? Es en las personas. Ujú. correcto, ¿Qué correcto. otra cosa quieren comentar o de lo que vimos ahí de Adán? Pues ya estamos en el punto donde cayó y se le cruzó la voluntad de Adán humana a la divina, y de ahí, a partir de ahí, le vinieron como atropellos todos los males del hombre, porque perdió la fuente de los bienes que él poseía. También vimos de que cuando Adán desobedece, mm, por la tentación que Eva le puso y cayó en ella, ¿no? Desobedece. Hemos sabido que Adán fue expulsado del paraíso, ¿no? Y sí es cierto, pero el primer expulsado fue Dios, porque el paraíso de Dios era Adán, el interior de Adán, ¿sí? Y Adán expulsó a su creador de él mismo, del paraíso de Dios. Es la principal expulsión, esa, no tanto la de Adán. Y luego, ¿cuál fue la condena? ¿Cuál fue la advertencia o la condena anticipada que Dios le dio a Adán cuando lo creó? Le dijo, mira, todo esto es tuyo. Ponle nombre a todas las cosas. Reina sobre todas las cosas creadas, animales, todo, ¿no? ¿Verdad? Pero este árbol en específico estaba ahí también. De ese tú no vas a poder comer. Quiero que me obedezcas a menos en no comer de ese árbol. Nada más. Era muy simple, ¿no? No comer fruto de ese árbol. Entonces, pero pues desobedeció y fue un pecado de desobediencia, ¿verdad? Y, y ahí, pues, vino toda la debacle del hombre. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Porque el día que tú comieras de ese árbol, que es el conocimiento del bien y del mal, irremediablemente morirás, le dijo. ¿Qué pasó cuando Adán desobedece, pierde la mirada de Dios y la pone en Eva, pero la ve de una manera como una mujer, ¿no? Ya de modo pasional, digamos, ¿no? ¿Verdad? Martín, ¿Qué sucede ahí, en ese punto? Permíteme, ¿qué Martín, sucede en ese punto cuando Adán peca y pierde todos los atributos divinos, el amor divino, la divina voluntad, y pierde los dones, todos los dones preternaturales, naturales, los dones, todo pierde, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No se cumplió la sentencia porque no cayó muerto Adán. ¿Qué pasó ahí con la promesa de Dios? ¿No han pensado en eso? no cayó muerto, dices. Sí, funcionando, Eva siguió viva, Adán siguió vivo. Entonces no se cumplió la promesa de Dios en Adán. Está raro, ¿no? Pues Nunca, estaba, quitó Dios, a ver, Adán quitó a Dios, se alejó de Dios y empezó a hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. continúa Eh, haciendo su voluntad como antes, pero sin la unión fundida con la divina. Es el problema. pues, sí, Entonces pues. nada más vivió de sus propios atributos humanos, que son muerte, todo, ¿no? ¿Verdad? Y Debilidad, también, todo, ¿no? Carencias, todo de la voluntad humana. Pero aquí lo curioso, Alma, es ¿por qué no cayó muerto Adán? Bueno, la respuesta es sencilla. Él se aparta de Dios con el pecado, pero Dios nunca se aparta de él. Si Dios, en el mismo instante que Dios se hubiese apartado de él, hubiese caído muerto como un rayo.
Es Esa es la parte de la respuesta, es verdad. Pero entonces, eso que está diciendo Juan es interesante porque tuvo una muerte de la vida divina que él tenía antes en él. ¿Sí me explico? Ujú. ¿O no? Sí, sí. Sí, muy ¿Cómo, claro. cómo? Ahora, Perdón. pero también tuvo que haber muerto en el cuerpo, porque Dios no hace cosas a medias. ¿Sí me explico? Sí, también. Sí, Ujú. o sea, es más, lo que vivifica el cuerpo es Dios en el hombre, como dice Juan, ¿verdad? Entonces, corrió a la vida, a Dios de él, lo expulsó cuando desobedeció a Adán, y quedó a expensas del mundo y de todo, se le vino encima, pero no, siguió existiendo, tuvo hijos y todo, Adán, ¿no? Se Eva también. Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, Cuando le expulsa le da una promesa, ¿no? Le hace la promesa de que una mujer aplastará al demonio. Eso es lo que, pues en ese momento yo creo que él no entendía eso, ¿no? Pero ujú. Sí, eso de la promesa de que una mujer aplastará el calcañán, algo así de, eh, del enemigo, ¿no? Es ya como la solución, ¿no? Ahí viene la solución a todo, ¿no? pero Pero, también le indica que va a tener que trabajar, que ujú, la mujer va a tener dolores, o sea, como que le da las instrucciones de cómo va a ser la nueva vida. ujú. Pero pues yo pienso que no sabía las consecuencias Adán, pues, No sabía. hasta que Sí, las vivió. la muerte espiritual cuando sale la vida y voluntad divina de él, creo que se entiende claro, ¿verdad? Sí. Pero la parte humana, la física, ¿por qué no cayó muerto? Como dijo Juan, Dios no se separa, no se separó de él, sino dejaría de existir, ¿no? Pero debió haberse separado, porque hizo la promesa de que iba a morir, pues. Si él comía ese fruto, la muerte iba a ser completa. Entonces, ¿por qué no cayó? Pero no destruye a la persona, o sea, si No, pudo, ese es el punto. No lo destruye, pero ¿por qué no lo destruye? porque la muerte era muerte en el cuerpo y iba a ir, y si reaccionaba, volvía a Dios, le estaba dando la oportunidad, iba a la muerte iba a ser nomás el paso a la otra vez a la vida divina. En el paraíso había dos árboles, el paraíso del bien y del mal, prohibido para Adán, y el otro, el árbol de la vida. Sí, de la vida, Ahora, el paraíso realmente para Dios, ¿quién era? Adán, ¿sí? sí, Dentro de Adán, como estaba toda la creación dentro de Adán, estaba toda la creación de manera espiritual, porque acuérdense que el alma que viene de voluntad contiene la creación dentro de él, ¿sí? sí, Entonces, toda la creación estaba dentro de Adán, y en medio de todos esos árboles espirituales, si hablamos de árbol, aunque está toda, ¿no? El universo, todo. Pero estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es el que le estaba dando vida a la existencia de Adán. Entonces, de alguna manera ya estaba Jesús dentro de Adán. ¿Sí me explico? Es el que nos da la vida, como dijo Juan, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y el árbol de conocimiento del bien y del mal es ese árbol prohibido en donde Adán le tenía prohibido a Dios conocer el bien y el mal por sí mismo. El único que estaba para conocer el árbol del bien y el mal, el único que tenía, digamos, derecho era el mismo Dios, ¿ok? Pero Adán desobedeció y por desobediencia conoció el mal. Entonces, eh, este, no cayó muerto por el árbol de la vida que él tenía, ¿no? ¿Sí? Era el mismo, era Jesús, no dice, pero a Jesús le faltaban 6,000 años para nacer. Como que de alguna manera estaba Jesús ahí. ¿Cómo explicamos eso? no, no sé, la verdad. El árbol de la vida es Dios, es el mismo Jesús, ¿no?
¿Quién le da la vida a toda la creación? La palabra fiat es el que hace la creación, ¿verdad? ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? El Hijo del Padre. El verbo eterno, el Hijo del Padre. ¿Y quién se encarnó? El verbo eterno encarnado es El Jesús. Eterno. Jesús es la palabra, ¿sí? Sí, Jesús es el que le da vida a toda la creación y le dio vida al principio a Adán. Entonces, de alguna manera estaba Jesús dentro de Adán. Y uno dice, pero ¿cómo? Si solo le faltaba mucho. Pero recordemos que desde el punto de vista de Dios, para Dios no hay tiempo y tiene todo en un solo punto. ¿Sí me explico? ujú, Entonces, de alguna manera, Adán no cayó muerto porque se le dieron los méritos del futuro redentor a Adán. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿no? sí, sí, ¿Sí me explico? sí, 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 claro. Dios en él ya tiene todo, es un solo punto y tiene todas las criaturas con él, todo lo que Dios ha hecho en un solo punto, no es, y eternamente, ¿no? Es un acto único, y es el querer eterno, que ahí está toda la vida de Dios y ahí estamos todos, ¿no? Dios no desarrolla su vida con actos en el tiempo, pues él tiene, es un solo punto y eterno, siempre presente. Entonces, en ese acto eterno presente de Dios está la redención de Jesús, está la creación de Adán y está el punto en donde Adán falló a Dios. Y en ese fallo de Dios vienen los méritos del futuro redentor, se los aplica a Adán y por eso no cayó muerto. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. Pero está medio raro, ¿no? Pues no, no es raro, pero pues así es. Así es, ¿verdad? No, como que no, pero así como la Virgen, ¿cómo es posible que la Virgen haya nacido ya cuando ya fue concebida, ¿no? Y obviamente nació y toda su vida, desde que fue concebida la Virgen, fue sin mancha y más que sin mancha, la Virgen nació con en la divina voluntad. Y ella poseyó la divina voluntad y nunca se salió de la divina voluntad. Y uno dice, espérame, si todavía no venía Jesús para que le pudiera dar la redención en la divina voluntad a la Virgen, pues. Es lo mismo que acabo de decir. A la Virgen se le dan los méritos del futuro redentor que iba a ser su hijo. Porque desde Dios se los puede dar cuando crea el alma de la Virgen, porque ya los tiene. ¿Me explico? Ujú. Está medio raro, pero o sea que todo lo que está pasando en el tiempo, cada acto de cada persona, lo que sea, desde el punto de vista de Dios, Él ya tiene todo lo que ha pasado y va a pasar en el tiempo, ya lo tiene Él con Él. O si lo quieren ver al revés, ¿no? Todo lo que ha pasado en el tiempo ya está en Dios. O todo lo que Dios tiene en un solo punto se va a ir distribuyendo en el tiempo, como lo quieran ver. ¿Me explico? Sí, así es. ¿Verdad? Yo lo explico así, miren. No sé si, no sé si se acuerdan, yo cuando estaba niño, pues pasaban películas de Cuaresma, me acuerdo, eh, montaban un proyector de carrete, le metían el carrete y lo agarraban, lo metían por allá, acá, y luego ya prendían y empezaba a dar vueltas el carrete. No sé si les tocó esos carretes, ¿no? Sí. Ahí cerca en el barrio, estaba muy chico, pero me acuerdo perfectamente, íbamos a ver películas en Semana Santa, los 6 días pasaban la película, en un taller, me acuerdo. Eh, y pero me acuerdo que de un estuche así como de metálico, traían el carrete completo, ¿sí? Entonces, cuando ya iban a preparar todo para hacer la película, para pasar la película, el señor abría el carrete y con mucho cuidado, estaba como enredado, y luego lo sacaba y lo montaba, lo estiraba, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué viene eso? Hágate cuenta
que el carrete completo dentro del estuche es la vida divina, es el acto único de Dios. Vamos a suponer que es la vida completa de Dios. Y en el carrete completo, ¿verdad? Y el Señor que trae el carrete con él es Dios Padre, ¿no? Dios Padre tiene con él ya toda la vida completa de todo lo que Dios ha hecho y lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Ok, pero como ellos no van a entender todo junto, pues en el tiempo se lo vamos a ir poco a poco explicando y que vayan adquiriendo lo que yo quiero darles, ¿no? Entonces voy a pasar la película de lo mío, pero poquito a poquito. ¿Sí me explico? Así lo veo yo. No Sí, sé pues, todo está en un acto presente, pues, en un eterno presente. qué es el carrete completo ya el tío, ¿no? Lo tiene con él, ¿no? Yo me siento de la película, y es una película de 1 hora y media, y estoy viendo, y yo no sé qué va a pasar al final de la película, con qué va a terminar, o en 20 minutos más, pero el dueño del carrete sí sabe, ¿no? ¿Me explico? Algo así, ¿no? Es muy burdo el ejemplo, pero eh, Está ideal ese ejemplo, Martín. sí. Está ideal, de verdad, sí. Es Ah, una manera de entender. entonces, bueno, entonces eso pasó. Ahora, después, ¿qué viene? Ya Adán, pues ya, toda la debacle de la familia humana, ¿no? Oh, Y, y resulta que, bueno, pues bonita tarea de Adán, eh, primero con Dios, ¿no? ¿No? Se fijaron que Dios creó a Adán y le dio toda su vida divina, su voluntad divina y todo lo que, la imagen y semejanza perfecta del primer hombre que es Jesús, que todavía no existía en el tiempo, pero en la mente del Padre ya estaba Jesús, en ese carrete completo. ¿Me explico? ¿Sí? Ah, ¿Verdad? Sí, Entonces, Martín. le dio la imagen y semejanza perfecta del futuro Jesús a Adán. Eh, Se la dio y pero fíjense bien, y esto lo vi en un retiro, me gustó el ejemplo. ¿Qué, realmente qué hizo la Trinidad? Fue la que creó a Adán. ¿Qué hizo la Trinidad cuando creó a Adán? Y en un retiro dijo Salvador, ¿ustedes se imaginan a la Trinidad en Las Vegas jugando la ruleta? Nosotros, ¿cómo? Nadie ha jugado la ruleta. Pues no, sí. ¿Qué pasa? No, pues en la ruleta hay un montón de números con colores que van y concuerdan en el centro de la ruleta, todos los números. Entonces, antes de que echen a andar la ruleta, cada quien pone su apuesta en el número y en el color o en el par, depende de lo que quieras jugar. Y cuando ya haces eso, todo el mundo puso, echan a andar la ruleta. Y donde cae, pues es el que se lleva el premio, ¿no? Entonces Dios se jugó una ruleta con Adán. ¿Por qué? Porque le dio todo lo de él, se la jugó sin preguntarle a Adán si le iba a querer o no. ¿Me explico? ujú. Entonces se la jugó. ¿Y qué pasó? ¿Ganó o perdió Dios ahí con Adán? Perdió. Perdió. Totalmente. Pero, en ese momento del tiempo, Dios iba perdiendo en ese momento. Y durante los siguientes 4000 años seguía perdiendo Dios. ¿Cuándo empezó a ganar Dios? Y a revertir todo lo que Adán había hecho. En la redención, Cuando viene desde que la Virgen nace, empieza la cuenta regresiva de la ganancia de Dios, porque con la Virgen inicia la obra de la redención, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ahí empieza, ¿no? Y ya sabemos el resultado final, no nada más vino a redimir al hombre, sino vino, bueno, no lo sabemos, no hemos llegado, vamos a llegar como a la tercera sesión. ¿Cuál es la solución que dio Dios?
para dejar de estar crucificado él, para que dejar que la voluntad humana lo esté crucificando. ¿Cuántos años ha durado la crucifixión de la voluntad humana a la divina? ¿Cuántos años duró? Pues desde la caída de Adán y la época de todo el Antiguo Testamento. Exacto, Martín, sí. Sí, sí, Porque sí. ninguno vivió la divina voluntad de ellos. 4000 años, ¿puede ser? 4000 años. Claro, tenía satisfacciones Dios de muchos hijos, personajes clave, empezando por Abraham, ¿no? Ahí tuvo una gran satisfacción Dios con Abraham. Tan es así que lo hizo padre de multitudes, ¿no? Y luego los hijos de Abraham, Isaac ni se diga, ¿no? Y todos, ¿no? Todos los personajes, profetas, reyes, con sus caídas, sus debilidades, pero Dios tuvo ciertas satisfacciones y Dios los llamó hombres justos porque vio, bueno, de cierta manera vio que eran justos con Dios de cierta manera, ¿no? Pero vida divina y voluntad divina en ellos, no, les faltaba mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eh, Dios perdió momentáneamente, pero en la completa, en el rollo completo, en el carrete completo, el Padre que tiene en ese carrete completo que él ve todo, ya tiene su triunfo, porque él lo ve todo, todas sus obras en un solo punto, pues, en un solo acto, que tiene todos los actos juntos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final Dios triunfa nunca, Dios no puede perder, ¿verdad? Entonces, pero en el tiempo, ¿no? En el tiempo fue desarrollándose esa relación de Dios con el hombre. Entonces, vimos también que, que la voluntad, ¿qué otra cosa vimos? Pues que realmente, vimos que realmente cuando vimos un ejemplo, ¿no? De cómo entender eso de que una voluntad se le puede cruzar a otra, y cuando una voluntad se le cruza a otra, pues hay sufrimiento, ¿no? ¿Verdad? Porque no se hace lo que la primera voluntad quiere que se haga, la otra no lo quiere hacer. Está contrariando, una contraria a la otra y sufre la que se siente contrariada, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo ahí de, de- de un caso cotidiano de nuestra vida? Es como hemos vivido nosotros, ¿no? Al menos yo, desde que nací. ¿Es una qué? Es la manera como he vivido yo desde que nací. Es el modus vivendi de la voluntad humana separada de la divina. No había otro, no había otro camino. Y por eso, entonces, así hemos vivido, ¿no? Entonces, Dios no se ha separado de nosotros y continúa dándonos la vida, dándonos el respiro, el latido, el alimento que tenemos de la naturaleza, animales, plantas, nutrientes, el gozo de cada mañana de ver un amanecer, el aire, el respiro, todos los bienes que obtenemos de todo lo que nos rodea, ¿no? Que muchas veces ni los tomamos en cuenta porque los asumimos, ¿no? Como algo ya por un hecho, ¿no? Que, pues, Que por el descubrimiento del hombre creemos que él lo inventó, pero él nos dio la materia prima. así es. Entonces, ya como que lo damos por un hecho y cuando hablas de estas cosas con la gente pues que lo da por un hecho que cada mañana tiene que salir el sol. Oye, ¿sabes? Imagínate, mañana va a salir el sol otra vez, como de danza siempre. O sea, me explico, las cosas que son básicas para la vida, no las tomamos en cuenta y no agradecemos mucho menos, ¿no? Entonces, eso, todo eso es gracias a la voluntad divina
a la divina voluntad que nos está dando como un padre, como una madre, como un padre sostenedor que sostiene a sus hijos continuamente sin cesar. Nos está dando, nos está dando, nos está dando. No importa si creamos o no en él, si seamos agradecidos o no, si blasfememos contra el Padre, no importa, él sigue, la divina voluntad sigue dándonos, dándonos, ¿no? Entonces, entonces, o dice Jesús, o qué duro martirio es dar continuamente el bien y no ser reconocido. Qué frase tan fuerte, ¿no? ¿Verdad? Qué duro martirio es dar continuamente el bien a la gente y no ser reconocido. Qué fuerte, ¿no? Es que yo digo que antes de esa revelación, pues sí dábamos gracias, pero gracias muy superficiales de la boca para afuera. Y Sí. ahora con esta revelación, ahora ya Él nos está dando la luz, nos está diciendo, o sea, ¿De qué manera yo soy el autor de todo. Entonces nosotros somos la nada, como, ¿me entiendes? Lo que Él dice, ¿no? Entonces sí tenemos también de parte de la iglesia gracias, dones, todo, ¿no? Sacramentos, pero no habíamos llegado a este nivel de entender que Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, ¿no? Así es. Y que la vida divina, yo la puedo tener como vida si yo quiero, si cumplo con las disposiciones que Él me dice. ¿Cuándo te vas a imaginar eso? Así es, ¿no? Entonces, qué duro martirio es darle la vida continuamente, el alimento, todo, y ni tan siquiera un gracias en todo en donde yo tengo contacto con ellos, en el viento, en el piso que me sostiene, ¿no? En el sol que me da la vida con su luz y calor, en, En en la todo, ropa que traemos puesta, Martín, en la computadora, en el celular, el porque movimiento de las manos, todo. Es que, todos esos inventos, entre comillas, que hemos hecho, ropa y todo, pues viene de la naturaleza, ¿no? Todo. Pues, claro, el Dios puso la materia prima y al hombre le dio la inteligencia para que lo descubriera y lo desarrollara y lo así. actualizara y yo pudiera hacer uso de eso, pues. No, es que es algo asombroso esto. Y pues entonces, díganme ustedes si esa frase de qué duro es estar dándole continuamente un bien incesante desde adentro, espiritual y físico de su cuerpo, y de afuera, que coma, que respire, que tome agua, todo viene de Dios, todo viene, ¿verdad? Incesante y no ser reconocido, pues, ¿no? Este, es, es ignorar a aquel que nos creó y nos mantiene en la vida, su voluntad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Ignorarlo totalmente y mantenerlo casi, tú sígueme dando todo, no me interesa todo lo demás. Tú dame todo lo que yo quiera y ya. No, sí, te voy a seguir dando todo. Ok. Y además haciendo mal uso de eso, Martín, No, también. aparte, ¿no? ¿Y tú qué tienes para mí tan siquiera? Ni un gracias, nada. O sea, eso se llama ingratitud del hombre hacia su creador, ¿no? Ujú. Esa es la cruz que la voluntad humana le pone a la divina. ¿Sí? Sí. Entonces ahí nos quedamos en el tema. Y yo creo que vale la pena profundizar en esa parte, ¿no? Porque em, vamos a ver si podemos profundizar un poco más en, en, el, en la lectura, ¿no? Que hicimos.
Y por ahí anda otra paralela, a ver si la localizo también, pero muy parecida, ¿no? La 1166, a ver si puedo aquí compartirles la 1166. El 1166. Vamos a sumergirnos en este punto donde estamos, ¿no? Ya más adelante en otra reunión vamos a ir avanzando. ¿Cómo soluciona esto Dios? ¿Sí me explico? Ujú. ¿Verdad? Ahorita quedémonos en que hay una crucifixión, y es mutua la crucifixión, porque en esta época de la humanidad que estamos ahorita, actualmente, toda la revelación ya está dada, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no hay perdón de los contemporáneos de hoy y de los que ya han pasado también y los que siguen. Mm, Dios ya se ha revelado y ya nos ha dicho en la iglesia, en la doctrina cristiana, católica, qué es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que volteemos hacia Él y por nuestro bien y por contento de Él, hagamos su voluntad, ¿no? Es lo que Él quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como una correspondencia a esa ingratitud, ¿no? Pero bueno, y como ya está revelado todo, y las personas que conocen esto, mínimo, ¿no? Oye, pues, ¿conoces a cualquiera que le conoces? ¿Conoces a un Jesucristo? Sí, pues es el Salvador de los cristianos, ¿no? No, pues que fue crucificado, creo que, y ¿qué pide? No, pues que, eh, pues pide cosas, mandamientos, ¿no? De que no matemos, o sea, que casi todo el mundo sabe eso, ¿no? Pues de alguna manera la gente, aunque no sea cristiana, practicante ni católica, sabe que matar está mal, robar está mal, honrar a nuestro padre, deshonrar a nuestros padres está mal, o sea, no necesitas ser un gran católico cristiano para saber eso, es lo básico, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, eso ya está revelado. Entonces, cuando una persona, la que sea, no importa que no sea cristiana, hace eso, no ofende a su padre o algo, pues en el interior algo le debe decir pues que está mal hecho, ¿no? Aunque lo siga haciendo, ¿no? Si le viene a matar a alguien y dice, no, espérame, pues no está bien, la ley, la van a meter a la cárcel, o sea, algo le tiene que decir ahí, ¿no? Entonces, eh, dice Jesús, o sea, en esta lectura que ya leímos, ¿de qué se trató? Se trató de las dos voluntades, ¿no? De dos voluntades que van a convivir. La situación es cuando viene la convivencia entre dos personas, Ujú. los encuentros que le llama el Papa, ¿no? El encuentro humano, ¿no? Me gusta la palabra, me gusta mucho, el Papa usa mucho ese término, el encuentro entre eh, encuentro entre las personas, ¿no? Es el Papa. Vamos a provocar el encuentro entre nosotros, ¿no? Entonces, eh, cuando hay un encuentro entre dos o más personas, mm, ¿qué está latente antes de que suceda el encuentro? Los problemas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a haber un encuentro, hay problemas latentes y muy probables que haya problemas. ¿Por qué? Porque oye, qué negativo eres, Martín. Soy negativo. No, ¿Por qué? Porque es probable de que ante cualquier encuentro que haya, y entre más largo sea el encuentro, más continuado, es más posibilidad de problemas.
o desencuentros en lugar de encuentros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la voluntad humana no está unida a la divina, entonces pensamos como humanos. Ya desde ahí pues está mal conectada, no están afinadas, no está Ujú. una de la otra, no tenemos esa luz, esa sabiduría divina. Exacto. Como ya perdimos toda la luz divina en nuestra razón, en nuestro entendimiento, para poder tener o entablar algo del punto de vista del criterio de Dios, y la otra persona igual, pues cuál desencuentro, ¿no? Pero quedamos caídos y el demonio nos ha hecho ver que yo, en lo individual, tengo mis derechos y, y, y y nadie puede ir contra mis derechos, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundito, ¿no? ¿Verdad? Y las cosas, nuestros gustos, las cosas que queremos, yo las voy a defender sin, y aquí está el problema, sin una comparación si de lo que yo creo y defiendo, qué tan alejado o cercano está sobre la verdad que es Dios. Si no tengo la luz de la verdad conmigo, yo no voy a poder decir, ah, no, esto que yo pienso que me gusta, no está bien porque ya conozco lo que está bien. ¿Sí me explico? Entonces, si no tengo a Dios ni nada, y el demonio me dice, tú eres dueño de ti, nadie que te imponga nada. Entonces, empiezas a convivir con la gente y empiezan las diferencias, ¿no? Y entre más continua la convivencia, y si viven juntos es más difícil todavía, porque la convivencia es continua, pues. ¿Sí me explico? Y si alguno de ellos no está con criterio de pues, querer hacer las cosas como Dios manda, y el otro sí, pues ahí hay desencuentros, ¿no? Hay problemas, y empiezan los problemas y empiezan las cruces, porque la cruz es sufrimiento. Entonces, un familiar no está de acuerdo con el otro y el otro, espérame, es que no está bien eso, o sea, no está bien hecho, y ese que no está bien hecho, porque él tiene el criterio de los mandamientos, de lo que la iglesia nos dice, pues, y el otro como no lo tiene, no me salga con tus reías, ¿no? ¿Han escuchado eso? Entonces empiezan los problemas y se cruza la voluntad de uno con el otro y empiezan, ¿verdad? Entonces, Siempre ha sido así, pues, siempre, desde la caída de Adán ha sido así. sí, pero Ahí lo que pasa es empezó, que ya ahora con esta, con esta revelación, ¿verdad? así es, Sabemos ¿no? que podemos convivir como tú dices, con el mismo esposo, con los hijos, que cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Y yo tengo derecho a eso, pero sabemos que están equivocados. Entonces, al modo divino, nosotros vivir, actuar, muchas veces, la mayoría de las veces te tienes que callar y sufrir. Y eso es lo que va a hacer que los que están alrededor de nosotros empiecen a cambiar con pequeños gestos, ¿me entiendes? Lucecitas que les va dando Dios. Esa es la manera, pues de otra manera no se puede. Exactamente. Y es lo que propone Jesús en esta obra, ¿no? Exactamente eso. Entonces, dice Jesús, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, y no importa si es voluntad divina con una humana o dos humanas, ahí no interesa. No interesa, aunque sean dos voluntades, no, no. Pues una forma la cruz de la otra, lo que acabo de decir ahorita en la familia, ¿no? ¿verdad? Sí, Pero aquí está hablando él, ok, ahora, eso mismo sucede entre yo y las criaturas. Ah, bueno, ya Dios está poniendo dos voluntades, la de él, la divina, y la humana. Y esa relación entre la humana y la divina es el tema que nos interesa en estos escritos. ¿Ok? No es tanto la humana con la humana, cómo resolverlo. No, no, no hay solución. No hay no, solución. Quieres hay una solución de la convivencia humana con humana y ahí te quedas. Va a ser un martirio continuo siempre y así nos vamos a morir. Y lo más seguro,
es que termine en una separación fuerte eso, o en un daño de uno a otro, ¿no? Es muy probable. ¿Sí me explico? Y hasta ahorita lo que hemos visto es que la voluntad humana va triunfando y va triunfando, por eso estamos como estamos ahorita. Va triunfando aparentemente, pero Aparentemente. el demonio se hace así, ¿no? Bien, vas bien, ¿no? ¿Verdad? Porque el demonio sabe que entre más eso, más la aleja de Dios, pues. Dios quiere alejarlo, lo que el demonio quiere es alejar lo más posible de Dios a las criaturas. Es lo que él quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para arruinarle el plan de Dios en nosotros. Es lo que quiere, Darle en la torre a Dios según él, pero no. ¿no? Entonces, el tema es las dos voluntades, la divina o la de la criatura, la humana, ¿no? Entonces, dice, dice Jesús, así sucede entre yo y la criatura, o sea, la voluntad divina con la humana, ¿no? Cuando su voluntad, o sea, la voluntad humana está puesta a la divina, yo formo la cruz de ellas, o sea, de las criaturas, ¿no? Pero ellas también forman la cruz mía. ¿Por qué? A ver, ¿cómo entender? Primero la cruz de la persona, ¿cómo la entendemos? Cuando se encuentra con una voluntad divina que le está pidiendo cosas a la voluntad humana. Y luego, ¿cómo entendemos la cruz de la divina? ¿No? ¿Cómo se entendería? A ver. Primero, la cruz de la humana cuando se encuentra con la divina. En casos prácticos, normales. ¿Cómo podemos verla en las personas? Pues tú sabes, en el fondo, lo acabas de decir, en el fondo sabemos muy bien lo que está bien y lo que está mal, que debemos ser amables, ser educados, practicar las obras de caridad, ¿no? Pero por supuesto que empezamos con muchos ánimos y a los 2, 3 días ya se nos acabaron. Entonces empezamos a actuar ya no como seres humanos y a veces hasta como animalitos. Entonces así es como así le formamos la cruz. Entonces, ¿tú crees que Dios Padre va a estar muy contento de eso, de esa inestabilidad y esas decisiones que estamos haciendo? Pues claro que no. Pero tú crees que estás bien y que vas a ser feliz así, pues allá tú, ¿no? Sí. Y en el caso aquí, primero está la cruz de la criatura y la cruz de Jesús, de la divina voluntad, ¿no? Claro que a él lo hacemos sufrir. Vamos primero a desmenuzar la cruz que dice, yo formo la cruz de ellas, de las almas, ¿no? ¿En qué casos prácticos de la vida diaria Jesús está formando una cruz en nosotros? Es decir, ¿en qué casos Dios me molesta a mí? Va a ser concreto. Hay casos en que Dios molesta a las personas. Sí, claro. Sencillamente en la aceptación de su voluntad, Martín. Exacto. La aceptación de su voluntad, que él es más sabio que yo. Entonces, en cada situación y inclusive en cada acto, no, o sea, someternos a esa voluntad. Pero pues casi nadie o sea, no nos gusta hacer eso. ¿Cómo puedes morir al yo cuando por otro lado te están diciendo que tú debes de ser tú, que tú tienes derecho a tu felicidad, que tú tienes derecho a hacer lo que tú quieres, que la felicidad está en la calle, que no está en el silencio, en las cosas buenas, ¿no? La felicidad está en tus gustos, darle gusto al gusto, ¿no? El yo no entiende, ¿verdad? El yo no entiende, o Sí. entiende mucho de sí, lo que quiere hacer, ¿verdad? Con su vida. Casos prácticos en donde la voluntad humana, la persona, se sienta oprimido, se sienta molesto cuando se encuentra con algo de Dios. Dígame casos prácticos. Empiezas a hablar de Dios en la familia, ahí vas a empezar. Están molestando a la persona. ¿Sí me explico? Sí, Ahí la divina voluntad le está poniendo una cruz al familiar. ¿Me explico? el ir a misa los domingos ahora sencillamente, cumplir con ese mandamiento, pues nadie quiere ir. Tengo que trabajar, irme, tengo que descansar. O sí van, pero no muy buena gana. Entonces,
O sea, cuando de una u otra manera, por ejemplo, obedecer los mandamientos, ¿no? Oye, bueno, aquí cierto, no, tengo que hacer. Entonces, siempre que recuerdo algo que a Dios no le gusta, que yo voy a hacer, hoy yo tengo como que reprimirme y ahí cuando yo me reprimo ante cosas que Dios quiere de mí, yo sufro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahí está, es la primera parte que está diciendo Jesús. Yo formo la cruz de ellas cuando, con los mandamientos, simplemente obedece los mandamientos, es lo mínimo. Sí, pero no está tan fácil. Cuando Y me en digan, la vida práctica también ahorita lo que se ve, lo que yo veo mucho es la forma de vestir, tanto del hombre como de la oh, mujer. O sea, les dices algo y no, ni siquiera les puedes decir. o sea, todo lo que sea obrar de manera virtuosa molesta a la gente de una u otra manera. Sí. ¿Sí? Lo que ¿Verdad? sea disciplina, ¿verdad? Aunque sean cosas chiquitas, pero que tenga que ver con algo que le agrade a Dios de una manera mínima o muy, claro, la máxima agrado a Dios es vivir la divina voluntad, es el tope, ¿no? Pero vámonos abajo en la vida normal, ¿no? ¿Sí? O sea, o que ya tenemos, ¿no? Cuando algo de Dios que una persona se tope, le digamos, y se moleste, ahí le está poniendo Jesús, de cierta manera, una cruz a esa persona. ¿Sí? Cuando yo hablo de Dios, hablo de, simplemente yo estoy haciendo algo, ¿no? Estoy frente a los demás y me persino, ahí molestaste con una crítica a la persona, se molestó la persona, por eso se criticó, ¿sí? O sea, ahí está la cruz que pone Dios. Ahora, al revés, y ellas la cruz mía. En qué cosas? En qué actitudes o actos nuestros le ponemos la cruz a Jesús? Ahí ya está más fácil, ¿no? ¿En qué actitud nuestra? Pues al no reconocerlo como su Dios, como su creador, ¿Sí? ¿verdad? En no agradecerle por todo lo que me da en la creación, en no No, glorificarlo, en tan siquiera no un gracias, no un agradecimiento, tan siquiera. no, y ahora desgraciadamente yo me quedé asombrada en las reuniones, ¿no? Cuando te juntas, se habla sobre la eutanasia entre católicos en una cena, que tienen derecho ellos a la eutanasia. No, yo me quedé helada, ¿hasta dónde hemos llegado? No. No, no, está bien, o sea, la eutanasia ellos no pueden sufrir. Espérame, ahí le estás poniendo una cruz a un mandamiento, tú, al mandamiento de no matarás. Y además Dios es el dueño de la vida, es un desconocimiento total de Dios. No, no, y además no les interesa, ¿no? Conocer a Dios, pues, ese es el problema, pues, ¿no? Entonces, en ese caso particular de la eutanasia, ¿qué está haciendo el alma con respecto a Jesús? Le está poniendo una cruz a un mandamiento divino que dice no matarás. ¿Me Sí, explico? sí, Entonces, ahí la voluntad divina que quiere que la criatura se alinee y que no mate, le está poniendo una cruz matando a la divina voluntad. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es una cruz mutua. pero ¿cómo puedes pensar tú que eres el dueño de esa persona, de ese anciano? Pues como los que abortan, pues yo también. No, pues es un criterio muy válido ante muchos. Qué inhumano eres, lo estás dejando sufrir, no es lo que está sufriendo. Sí. Ujú, Eres un inhumano, ya me gustaría verte a ti ahí sufriendo así. ujú. Es el argumento que el demonio mete, Sí, eso es lo que está atrás de eso. Sí. ¿no? ¿Verdad? No, ya tiene tantos días sufriendo. ¿Y cómo sabes lo que está sufriendo? Tú estás metido en él para ver qué cantidad de cosas está sufriendo. O sea, ¿me explico? O sea, Como que todo no, eso que nos da, porque Dios quisiera, la divina voluntad quisiera que cada pena y sufrimiento, ¿sí? Lo ofreciéramos a Dios y lo uniéramos a los sufrimientos de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? ujú,
Pero como esas personas ni la toman en cuenta, están poniendo una cruz a la manera en como quiere Dios que afrontemos los sufrimientos. ¿Sabes qué? No me interesa saber lo que Dios quiere que hagamos con sufrimiento. Ponle una cruz al modo de cómo pasar el sufrimiento. Pum, está crucificando la divina voluntad. ¿Sí me explico? Ujú. Y así en cada cosa, en cada mandamiento, en cada acto, estamos crucificando a la divina voluntad. Entonces es una cruz mutua, que cruzándose forman la cruz. Uno se cruza con la otra, ¿no? Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, vamos a ver el otro lado de la moneda, el lado feliz, el lado deseable, ¿no? Ujú. Cuando la voluntad humana se une a la divina, las astas ya no quedan cruzadas, ¿sí? Sino quedan ahora paralelas, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Ya? Sino unidas entre ellas. Por lo tanto, la cruz no es más cruz, ya hay perfecta armonía, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Has entendido? Me dice. Entonces, este pedacito que está aquí está para reflexionar un montón, en casos diarios de la vida, ¿eh? ¿Sí? Eh, y sobre todo comprender que la divina voluntad es la que está siendo crucificada. O sea, la voluntad de Dios no tiene curso libre sobre nuestra alma, sino que se topa con nuestra voluntad y le dice, alto, no quiero saber nada de ti. Cruz. ¿Me explico? Ujú. Y, ¿está bien? Yo te hice libre, te di una libertad y un libre albedrío que yo voy a respetar, incluso al grado extremo de que me crucifiques a mí. No que crucifiques, que mates a un niño en el vientre, ni a un viejito, no, a mí me estás crucificando, a Dios. ¿Sí me explico? O sea, uno dice, oye, la clásica pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios permite el aborto? Si Dios es tan poderoso y tiene poder de todo, ¿por qué no usa su poder para el aborto? ¿No han escuchado esa pregunta? Sí. Ujú. Hay, Sí, hay respuesta. Es cierto, Dios tiene el poder, Dios es todopoderoso. ¿Por qué no para el aborto? Porque no es honroso de él violentar la libertad del ser humano, pues no es honroso para un Dios, no, por eso nos hizo libres. Libremente quiere que lo conozcamos y lo amemos. Exacto. Y Pero lo pues, y lo que Dios da, no lo quita. sí, pues, ¿Sí? Ah, no, no, yo te voy a quitar el libre albedrío porque está haciendo mucho daño, ¿no? Dios no es como las personas que da y quita a conveniencia, ¿no? Dice, el libre albedrío, pues sí, pero fíjate, y la persona usando su libertad está usándola mal en contra de como el creador quisiera que lo usara. Y esa maldad va y hace, y va y hace su perversidad de abortar niños. Pero espérame, pero se está trucando vidas y Dios de vida, no, porque Dios respeta la libertad que nos da. Pues sí, pero debe de tener un punto en que diga, espérame, no, 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 aquí ya no, aquí ya voy a intervenir yo. Y suena muy lógico eso, ¿no? Pues es un niño inocente que tiene una vida por delante y Dios ahí sí debería, hay parte donde Dios debería intervenir. Yo he escuchado pláticas, ¿no? En internet que dicen eso, ¿no? ujú. Sí, pero Dios lo que da no lo quita. Sí, pero debía también tener, si es Dios, tiene la sabiduría, debía tener una sabiduría suficiente, un criterio para decir, espérame, aquí no, pues, ¿me explico? ¿Cómo responder a eso? Está difícil, ¿no? Eh, yo tengo una respuesta, no sé si esté bien o esté mal, desde la divina voluntad, claro. ¿No? No, pero ustedes no tienen algo que se les ocurra, ¿por qué en ciertas partes donde ya es una maldad tremenda, a un inocente que no las debe ni las teme
que no ha pecado, que no ha pecado, que es un inocente, puro, tiene una vida por delante, que, ¿qué otra cosa le podemos poner? Que, que, que es toda ternura, inocencia, o sea, pues de Dios, bajo la mirada de Dios, está viendo que lo están matando y no hace nada. Esa pregunta le hicieron en un programa que vi en internet. Dieron una respuesta más o menos aceptable. ¿No? Es que la libertad no te la puede quitar, ¿no? La dieron más o menos a mi punto de vista, ¿no? Pero yo siento que la respuesta está dentro de cómo Dios actúa, ¿no? Dentro de la divina voluntad. Bueno, estamos hablando de un ser inocente, de un ser puro, de un ser que no ha pecado, un niño recién nacido antes de nacer, pues ¿cuál pecado va a tener? Es totalmente pureza, totalmente santidad, viene directo de las manos creadoras de Dios, ¿no? Eh, Ujú. todas las virtudes inocentes y todo puede traerle a ese niño porque viene directamente de las manos creadoras de Dios. Yo pregunto yo, ¿a quién me asemeja todos esos atributos de ese niño? ¿A quién? Al Verbo encarnado, Inocente, nunca pecó, ¿qué más? Puro, santo, santo. sí, ¿A quién estás describiendo cuando describes a ese niño antes de nacer? al Verbo encarnado, a Jesús, Ok. Y ese verbo encarnado, ¿cómo terminó su vida? Siendo inocente, puro y todo, ¿eh? ¿Cómo terminó su vida? crucificado, Hasta la muerte, ¿sí? Y pregunto yo, ¿su padre lo impidió? no, Entonces, ¿quieres realmente ver si Dios si Dios es justo o no? ¿Fue injusto con su hijo el padre entonces? no. No. Pues si alguien que no sea católico o cristiano va a decir, sí fue injusto con su hijo, y no lo vas a sacar de ahí. Más un ateo, ¿eh? Un ateo. ¿Explico? Es que no entiendes la redención. Si ¿Sabes? el padre no hubiera, no solo permitido, no hubiera deseado que su hijo muriera y muriera en una cruz y hubiera puesto todos los medios necesarios para que eso sucediera, si no hubiera hecho eso el padre, ninguno de nosotros existiríamos ahorita. Porque no tuviera sentido sin la redención que continuara existiendo el mundo y las personas. ¿Me explico? Porque no hubo nadie quien le pagara todo el daño que hizo Adán y todos los demás al Padre. Y ya no tenía sentido, pues. ¿Me explico? Y todavía un poquito más adentro, Martín, porque las entrañas de Dios, por esta plática que estamos teniendo, las entrañas de Dios es amor. Entonces, el amor es darse. Entonces, Exacto. para que la persona, la otra que tú estás diciendo, ¿no? Los de aquí, los del mundo, para que lleguen a ese punto, pues, ¿dónde le estás pidiendo peras al olmo? Así es. ¿No? Pero, Exacto, ¿no? Darse el modo divino, ¿no? Y darse exacto, el modo divino es completo, te das completo todo. es, Entonces, eh, eh, entonces hay que entender todo, ¿verdad? Entonces, si al más inocente de todos, más blasfemado, más insultado, más golpeado que nadie sobre la tierra, y que era inocente totalmente, ujú. a los ojos de Dios, del Padre, sucedió todo eso y no metió las manos, entonces, ¿qué vas a concluir? Sufrir no debe de ser tan malo, pero yo no entiendo ahorita que sufrir no es malo. Yo no lo comprendo, pero que yo no lo comprenda no significa que no exista esa verdad, que sufrir no Que es no, tan malo. exactamente, que no ¿Me existe. explico? Sí, sí, ¿Sí?
O sea, yo ateo no la comprendo, o sea, pero que no la comprenda no significa que no exista, ¿eh? Así O sea, es. no seas tan soberbio, no Mm, te montes y digas que porque acá no entiendes, no existe, porque te estás erigiendo como Dios tú, ujú, porque todo lo que tú conoces es lo único que existe, eso se llama soberbia. ujú. Y eso es la peor tentación del demonio, ¿sí? Entonces, yo admito de que hay cosas que no entiendo que pueden existir. Ah, ya estás un poquito más. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, así Alguien es. dijo, alguien dijo que las hormigas no sepan jugar ajedrez, no significa que el ajedrez no exista, ¿no? Ujú. ¿Me explico? O sea, que yo como ateo, que nunca he querido saber nada de Dios ni me ha importado, hay alguien que creó todo a nosotros, ya está científicamente demostrado que Dios existe, ¿eh? Es el creador del universo. A sus ojos permitió que mataran a su hijo y que sufrieran lo que nadie ha sufrido sobre esta faz de la tierra antes de Ujú. morir. Debo yo de concluir de que sufrir no debe de ser tan malo. Si mi creador permitió de su hijo eso, inocente, hasta que lo mataran, a ver, quiero entender eso de que sufrir no es tan malo. Quiero darle un sentido al sufrimiento. Quiero darle el lado bueno al sufrimiento. Métete a la doctrina cristiana y ahí vas a entenderlo. Eso es para los ateos, ¿no? ¿Me explico? Y luego también para nosotros, los que hemos recibido instrucción religiosa, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Ujú. El amor es, yo así lo veía, ¿no? Es darse, pero darse en la manera humana. Pero en la manera humana, pues como que no eres completamente feliz. Pero ahora con esa revelación del reino de la divina voluntad, ahora te das cuenta que solamente el verdadero amor es que mediante su querer divino, mediante su vida divina en mí, es la que me va a hacer amar, ser amor como Él, pues. Así es, exactamente, ¿no? Nos- Nosotros somos muy bendecidos en poder tener este conocimiento, poderlo platicar y poderlo profundizar, ¿no? Ujú. Y entender a los que están alrededor de nosotros, ¿no? Y Sí, eso también, viendo la realidad de lo que estamos platicando, de los ujú. que están alrededor de nosotros, al menos a mí me motiva muchísimo más para querer conocer y vivir esa divina voluntad. Así es. Ya para terminar, ya para colgar y todo, este último concepto, ¿no? Entonces, hay cruz por donde quiera, ¿no? Por las dos voluntades hay cruz porque uno se enoja porque no hace el otro lo que quiere, pues. Ujú, Entonces, hay un choque de voluntades, ¿no? Y sí, sufren los dos. Entonces, la cruz por sí sola no santifica a nadie. Hay que entender eso, sí. Ujú. ¿sí? ¿Sí? Así que no es la cruz por sí sola la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Claro. Es decir, y ya para terminar, yo, una cruz es igual a sufrimiento, ¿estamos de acuerdo? Pena, Ujú. sufrimiento es cruz, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué significa esta frasecita? ¿Qué es la resignación a mi voluntad lo que significa la cruz? Ah, bueno, que todos los sufrimientos que yo pase, me resigne, eso los ponga en la voluntad de Dios y me resigne al modo de la voluntad de Dios, que los pase como voluntad divina de Dios, ¿verdad? Sí, así como Jesús los vivió. Entonces, vivirlo como voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en el sufrimiento? Ofrecerlos y unirlos al sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Es decir, que se divinicen esos sufrimientos. Si los uno a los de Jesús, tocados mis sufrimientos por los de Jesús, al toque de ellos se van a divinizar, ¿ok? Y me va a venir una luz, me va a venir un gozo, Ujú. un inexplicable en medio de ese sufrimiento.
me va a venir un gozo que nunca antes había sentido. Pero solo así, ¿no? Así es. Bueno, Pues muchas gracias, Martín. no, pues gracias a ustedes y bueno, pues más o menos cumplimos con lo que Gracias, íbamos. Martín.